Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestros diálogos en la Logia Blavatsky. Continuamos con las meditaciones de los extractos de cartas de los maestros de sabiduría recopilados por Catherine Vichy. Hoy le toca a nuestro presidente de la Logia Blavatsky, Enrique Sánchez, y continuará con el tema de la virtud de la intuición. Así que bueno, bienvenidos todos y muchísimas gracias. Gracias, querida Caro, y a todos una fraternal bienvenida, agradeciéndoles su presencia, por supuesto. Vamos a presentar ahora, en esta exposición, eh, la última parte que corresponde al final del mes, de los días del 25 al 31, de acuerdo a cómo hizo la división Catherine Vichy para sus meditaciones. Recordemos que son meditaciones que ella hizo, que son extractos, efectivamente, de las cartas de los maestros, pero que a ella, tal como lo explica en su espacio, le sirvieron para meditar sobre lo que se expresa. Entonces, aquí estamos explicando o exponiendo eh, acerca de la relación que tienen estas frases, estas instrucciones para los discípulos, desde luego, para los aspirantes al discipulado, que generalmente para el señor Hume y para, en todo caso, y mayormente, para el señor Sinet. Así, el día 25 dice: no tienes la fe suficiente para dejar que tu voluntad se yerga en desafío y desprecio contra tu intelecto puramente mundano y te proporcione una mejor comprensión de las cosas ocultas y de las leyes desconocidas del maestro K.H. Aquí vemos que el maestro resalta la ausencia de convicción que tiene Sinet acerca de su intención de ser aceptado como discípulo. El individuo que desea hollar el sendero debe tener la certeza de lo que pretende alcanzar. Esta certeza servirá para despertar su voluntad, la cual es propiedad de la mente superior que está libre de los efectos de la materia. Entonces el hombre adquiere plenamente el libre albedrío y su voluntad para siempre de acuerdo con la ley divina. Entonces esta explicación la puse yo de acuerdo al texto, a la indicación que el maestro le está dando aquí al señor Cid. Y entonces, efectivamente, recordemos que en teosofía la fe representa certeza, representa convicción. No es una creencia, que yo tengo fe en que esto va a suceder solamente porque creo en Dios. No, tener fe es tener convicción de que lo que va a suceder porque eh, se tiene la suficiente garantía para que suceda. ¿Y cómo se logra eso? Ah, bueno, pues se logra eso, tener esa certeza, porque ya se tiene esa capacidad de discernir, ya se tiene esa certeza a través del discernimiento. Ya después veremos más adelante acerca de creo que hay una diapositiva donde habla precisamente de lo real y de lo irreal, pero en este sentido tiene que ver precisamente con eso. Bien, y seguimos con el mismo 25. En la misma carta, después de que hice yo mi comentario, seguidamente en la carta que le escribe al señor Cine dice: veo que eres incapaz de forzar tus mejores aspiraciones, alimentadas en la corriente de la verdadera devoción a la maya, o sea, a la ilusión que tú mismo te has hecho de mí. Está hablando de él, el maestro, dice: un sentimiento en ti que siempre me ha conmovido profundamente para levantar la cabeza en contra de la fría razón
espiritualmente ciega, para permitirle a tu corazón pronunciar en voz alta y proclamar eso que hasta ahora solamente se le ha permitido susurrar: paciencia, paciencia. Un gran designio nunca ha sido conquistado de inmediato. Sin embargo, se te dijo que el sendero hacia las ciencias ocultas tiene que caminarse laboriosamente y atravesarse con el peligro de la vida. Cada nuevo paso en él conduce a la meta final. Está rodeado de trampas y de crueles espinas. Y bueno, eh, el señor Sinet, como todos seguramente, bueno, el señor Hume no era muy devoto porque eh, cuestionaba y criticaba al maestro, bueno, a los maestros en términos generales los criticaban, ¿no? Y al señor Sinet, pues siempre le estaban haciendo recomendaciones de que tuviera cuidado con el señor Hume porque lo podía meter en algún lío. Entonces, bueno, de aquí que eres incapaz de forzar tus mejores aspiraciones, ¿no? Eh, alimentadas en la corriente de la verdadera devoción a la ilusión que tú te has hecho de mí. Entonces, el maestro lo que está diciendo es: no tengas debilidad por mí, es decir, un apego, no tengas apego hacia mí. A mí debe verme como algo importante, pero sin un sentimiento o un sentimentalismo, ¿no? Sino que las cosas como son, la expresión de amor verdadero, sin que sea un sentimiento de apego, sino que sea un sentimiento liberador, un amor que lo libere, desde luego, de que no esté pegado a la personalidad del maestro, ni porque sabe mucho el maestro, ni porque lo guía, ni por nada. Esas emociones no deben estar ahí, no caben para un discípulo. Y el maestro, por supuesto, no lo acepta de esa manera porque estará alimentando las emociones, estará alimentando el kamarrupa o el cuerpo emocional de ese discípulo. Entonces el discípulo tiene que liberarse de esa forma de sentir apego hacia el maestro. Más bien es una devoción ilusoria que no debe de existir en alguien que pretende caminar el sendero de la verdad, ¿no? Entonces, ahí lo conmina a que levante la cabeza contra la fría razón. O sea, el simple pensamiento no puede, no debe opacar este, con su serie de ideas que están apegadas al materialismo a través del sentimentalismo. eh, no debe la mente superior apegarse fríamente a ese aspecto de su personalidad, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la invitación es que se le permita al corazón pronunciar en voz alta y proclamar eso que hasta ahora se le ha permitido susurrar, es decir, esos anhelos de querer elevarse apenas si llegan a susurrar porque la personalidad tiene tan ocupada a la luz del alma que en lugar de una voz potente, eh, ese deseo se manifiesta como pequeños susurros. Entonces, por eso le dice el maestro: paciencia, paciencia. Un gran designio nunca ha sido conquistado de inmediato. Y así es, si todos pudiéramos tomar una escalera y subir rápidamente al siguiente nivel, bueno, pues sería sencillo, pero las cosas no son así. En, en el ocultismo, las cosas van marchando de acuerdo a sus propias reglas y la marcha es lenta, muy lenta, por lo menos al principio, porque hay que desembarazarse de toda aquella carga de materia que traemos y desapegarnos de la materia no es fácil, por supuesto.
¿sí? Además de que esto exige un trabajo muy intenso, siempre, siempre, no quitar la atención del trabajo que se está haciendo. Y una vez que está uno atento a todo eso, que eso ya representa un reto, estar atento siempre. Los trabajos que se tengan que hacer se tienen que hacer con intensidad y con el propósito de alcanzar las metas. Y esas metas, entre ellas la más importante es servir a la causa y servir a través de la humanidad, ¿sí? Entonces, cada paso está lleno de sufrimiento, está lleno de esfuerzo, está lleno de esperanza, por supuesto, por alcanzar esa meta final, pero hay muchas trampas y muchas espinas que hay que sortear y que hay que seguramente sentir el dolor de esas espinas. Esas espinas, pues son circunstancias, son problemas, son cuestiones que el discípulo tiene que resolver, sí o sí. Pasamos al día 26. ¿Cómo podéis distinguir lo real de lo irreal, lo verdadero de lo falso? Únicamente por medio del propio desarrollo. ¿Cómo se logra esto? Primero, manteniéndote en guardia cuidadosamente contra las causas de la autodecepción. Y esto podéis hacerlo dedicando una hora determinada o unas horas diariamente en completa soledad al estudio de sí mismo, escribiendo, leyendo sobre la purificación de vuestros motivos, el estudio y la corrección de vuestras faltas, el planteamiento de vuestro trabajo en la vida externa. Poco a poco vuestra visión se clarificará y encontraréis que la niebla se disipa, que vuestras facultades internas se fortalecen, que vuestra atracción hacia nosotros gana en intensidad y que la seguridad reemplaza a la duda. El maestro KH. Entonces, eh, el comentario es, esto no significa que debamos de adquirir todos los requisitos con perfección absoluta para poder ser aceptados por un maestro, ya que esto significaría la obtención del adeptado, pero esos requisitos deben de poseerse en grado razonable y deben de ser reales y no nada más ficciones convencionales, ¿sí? Vemos entonces aquí la aclaración de que no necesariamente tienen que ser adquiridos o cumplir esos requisitos a la perfección. Como hemos dicho, eh, llegando a los primeros pasos dentro del sendero, todavía no es perfecto y se tienen defectos en la personalidad todavía. Y eso se comprende de esa manera y digámoslo así, se pasan por alto. No es que se perdonen, te pasan por alto por el momento, porque de todas maneras es karma que se tiene que limpiar posteriormente. Y siguiendo con el mismo día. Las causas de la autodecepción son aquellas que están relacionadas con los deseos mundanos, provistas de egoísmo, orgullo y vanidad, los cuales proporcionan diferentes grados de placer ilusorio, el cual finalmente produce dolor. Ahí está la autodecepción, es decir, uno mismo se decepciona porque se relaciona uno con el aspecto o los aspectos de la personalidad que tienen que ver con los deseos mundanos y que están llenos de egoísmo o por lo menos tienen un alto porcentaje de egoísmo, orgullo y vanidad y celos y prepotencia y todos los males que nos aquejan en la personalidad. Entonces, eso luego nos proporciona o le proporciona a cualquier persona, pero especialmente también a los aspirantes al discipulado, pues diferentes grados de placer que están ahí, pero es pura ilusión. ¿Por qué? Porque llega un momento pues, en que desaparecen, no son permanentes, son pura vanidad, son pura basura propiamente, ¿sí? Y eso necesariamente nos conduce al dolor
y lo que el discípulo, el aspirante debe buscar es liberarse del dolor precisamente, y al liberarse del egoísmo, del orgullo y la vanidad, para empezar, pues efectivamente elimina esas causas de la autodecepción que cotidianamente vivimos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el muy usado caso de que sufrimos porque deseamos tener un auto o una casa y estamos luchando intensamente, sobre todo los autos. Luchamos intensamente, ahorramos y tenemos austeridades y demás hasta lograr tener lo suficiente para adquirir el auto nuevecito de paquete. Ya lo tenemos ahí en nuestras manos, en nuestro garage, y ahora viene el problema de que tenemos que asegurarlo porque tenemos miedo de que nos lo roben, de que nos lo quiten o de que lo rayen o de que algo le pase. El chiste es de que si no lo tenemos, sufrimos, y cuando lo tenemos, seguimos en el círculo del sufrimiento porque estamos atados a la materia, a la ilusión. Entonces, los placeres que nos producen son temporales, muy evanescentes, y están ahí, y como aparecen, desaparecen. Y en la medida en que sigamos atados a esos placeres ilusorios, pues habrá dolor necesariamente. Y continuamos en el mismo tema del día, porque he ido separando las diferentes frases para aclararlas. Lo real es la vida inmanente, la vida que persiste, la vida que, como dicen las escrituras, está escondida con Cristo en Dios. Vivir en esta realización constantemente considerar lo externo como de importancia, no esencial, no es cosa fácil, pero es esto exactamente lo que hay que hacer. Ha dicho uno de los maestros: el que quiera seguirnos debe dejar su mundo y venir al nuestro. Esto no significa que uno debiera abandonar la vida diaria y vivir la de un ermitaño. Esto implica, por el contrario, que más aún que antes, debemos desempeñar cordialmente todos nuestros deberes en este extraño juego de la vida, pero no quiere decir que el aspirante deba abandonar su actitud y adoptar la de los maestros. Desde luego que el seguir al maestro es seguir sus reglas, seguir sus indicaciones, seguir sus enseñanzas, es decir, aplicarlas, y de esa manera el aspirante se va alejando de ese mundo en el que vivía. Poco a poco de la ilusión pasa a la certeza, pasa al camino de la verdad, o al mundo de la verdad, donde ya no le mueve ni le conmueve todo aquello que tiene que ver con las cosas materiales. Entonces, eh, esto es lo que yo comprendo que eh, significa esta enseñanza. Pero luego dice, esto no significa que uno debiera abandonar la vida diaria y vivir la de un ermitaño, no. Dentro de la familia donde está uno, ahí se puede aplicar todo. Hemos dicho en otra ocasión que la familia es a semejanza del crisol donde se forjan herramientas o armas de metal, de acero, por ejemplo. También así, la familia es el crisol donde el alma forja su carácter y lo transmite a la personalidad para que lo manifieste. Desde luego, no es necesario irse a una montaña, a una caverna o a un bosque alejado donde solamente se escuche el paso del viento a través del follaje de los árboles y los gritos de los animales nocturnos o diurnos y del trinar de las aves, todo bello, y entonces pues está uno feliz ahí disfrutando del clima y de toda esta belleza de la naturaleza, pero no,
Se trata de vivir todo eso en el entorno familiar, en el entorno del trabajo, en el entorno de la sociedad humana. Más adelante veremos algo relacionado con esto también. Pues no se trata de hacernos amable el camino hacia el discipulado. Se trata de enfrentar la vida tal como es, así como lo hacemos cotidianamente con nuestros problemas. Ya sabemos que en la vida hay problemas. Eso lo damos por hecho, que así es. Nadie puede decir que no tiene problemas. Todos tenemos problemas. Entonces, por eso lo importante es de que todo esto, sin abandonar su hogar, sin abandonar a su familia, tendrá que seguir los pasos o tendrá que tratar de ir al mundo mental o al mundo del amor al que invita el maestro. No significa que deba tomarse de la mano del maestro e irse juntos a sentarse, a meditar una semana o un mes ahí debajo de un árbol frondoso. No, se trata de seguir sus enseñanzas y de vivirlas con la experiencia cotidiana. De eso se trata. Y continuamos también aclarando todas las frases que se dijeron. Por desarrollar en sí mismo alguna virtud, amor, por ejemplo. Si queda abandonado a sí mismo, su esfuerzo será intermitente, pues constantemente se olvidará de que debe sostenerlo. Pero el aura de su superior, es decir, del maestro, o de un discípulo más elevado, lo sujetará siempre a la más alta calidad de pensamiento y sentimiento que él desea establecer en sí mismo de una manera permanente, es decir, no intermitente, no con pausas, sino de una manera continuada, de una manera firme, de una manera de seguimiento permanente. El resultado que se obtiene es muy semejante al que se consigue cuando hay que corregir un miembro mal formado de una criatura y se entabla. Aquí en México, bueno, por lo menos digo, se entablilla, o sea, se le pone una tabla al miembro para obligarlo a crecer en la forma de vida. Es decir, que la explicación aquí nos sugiere que si tenemos que usar o tenemos que usar a veces camisas de fuerza para que se amolde el aspirante a esa condición, que son las condiciones que imponen las reglas mismas. Entonces, no se puede salir de ese molde, se tiene que ir ahí, no es dogmático, son las reglas y las reglas se cumplen. Y las reglas, los primeros que las cumplen son los maestros. Ellos no pueden violar esas reglas, pero no son reglas inventadas por los maestros. Son reglas que vienen de los grandes rishis y anteriores a ellos hay alguien que se las impuso y son las reglas de siempre. No cambian, no son uh, expuestas o puestas ahí como un código a seguir eh, por cada uno de los maestros. No, para todos los maestros y todos los maestros aplican las mismas reglas. Y esto es muy importante saberlo. Los maestros no pueden inventar reglas. Simple y sencillamente las aplican y les piden a los discípulos que también las apliquen. ¿Mm? Bien. El estudiante fervoroso de la vida eterna no puede apartarse así de la realidad. Debe ser práctico y firme y debe de aplicar constantemente sus ideales en la vida diaria. Ideales elevados, por supuesto, porque hay ideales que no son elevados. Entonces, aquí dice que se debe aplicar constantemente en la vida diaria, es decir, en lo cotidiano. Y continuamos explicando
todos los términos. Dice, no da pruebas satisfactorias un discípulo que demuestra amor cuando todo su alrededor es bondad, que da muestras de amabilidad con los que le son simpáticos y amables. Vean qué interesante esta frase o estas frases, ¿sí? No da pruebas satisfactorias un discípulo que demuestra amor cuando todo a su alrededor es bondad, que da muestras de amabilidad cuando los que le son simpáticos y amables. Entonces, por eso decía en la explicación anterior que el discípulo debe quedarse con su familia y con todo su entorno, con todo lo que ello implique, con problemas y circunstancias desagradables y agradables. Y siempre deberá permanecer el mismo, debe permanecer ecuánime, debe permanecer equilibrado. De otra manera, no vale la pena hacer una inversión de energía y de tiempo y de dar instrucciones para alguien que no puede cumplir. Bien, porque dice, pues eso lo hace cualquier persona. Luego dice, los que aspiran a ser discípulos deben sentir la noble emoción cuando están recibiendo de los demás la emoción innoble. De otro modo serán solo como los demás. Esto no debe de tenerse presente, perdón. Esto debe de tenerse presente al hacer frente a la dificultad y a la tentación. El aspirante debe hacer frente a ellas como oportunidades que son para liquidar sus adeudos. Para un discípulo, cualquier persona o cualquier circunstancia con que se encuentra no son una tentación, son una oportunidad. Es entonces cuando el discípulo cambia las emociones malas en emociones buenas, cuando empieza a parecerse a su maestro. Es entonces cuando está mostrando las cualidades del maestro. Entonces, pues sí, eh, todo lo que ya habíamos dicho precisamente respecto de que cuando el maestro invita a que deje el mundo y venga a su mundo, quiere decir que trate de establecer una comunicación a través de la transformación de las emociones, de los pensamientos y de las acciones que se parezcan a las del maestro, que siga las mismas reglas y que aplique en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, enfrentarse a la problemática que se presenta generalmente, y recordemos que cuando un discípulo está a prueba, pues le vienen las tentaciones, le vienen las pruebas para su propio carácter. Afloran, lo peor del discípulo aflora ahí. Y también lo mejor, por supuesto. Entonces, es aquí cuando el ser humano que está en esa condición muestra su valor, no el valor de un ciudadano que muestra arrojo, sino el valor que tiene esta enseñanza y el valor que tienen sus acciones y sus actitudes. Entonces, las tentaciones no son un problema, son oportunidades. Las tentaciones no son algo que resolver, son oportunidades que se deben tomar cambiando la dirección de esas tentaciones y ya no se vuelven una dificultad, sino algo provechoso para quien lo cambiar las cosas. Pasamos al día 27. Bien valdría la pena la molestia de poner a prueba las instrucciones de vuestros miembros de algunos de ellos al menos, explicando a medias a través de ti
uno o dos misterios y dejándoles que completen la serie ellos mismos, el maestro Carney. Se supone que en el estudio pues se utiliza el nombre, el término Avalokitesvara, el cual significa el Señor que mira hacia abajo desde lo alto. Antes de continuar, he de decir que el, un señor, creo que el señor Rice, o así Davids, sobre todo el apellido lo recuerdo bien, Davids, él es el que hace esta afirmación de que el Señor que mira hacia abajo es el significado de Avalokitesvara. Y de hecho, así yo lo aprendí. Sin embargo, la explicación que da el maestro es la siguiente. Todo este texto es el texto del señor Davids. Dice, nombre Avalokitesvara, el cual significa Señor que mira hacia abajo desde lo alto, es una invención puramente metafísica. El curioso uso del pasivo participio pasado, Avalokita, sentido activo es claramente evidente a partir de las traducciones en tibetano y chino. Ahora viene la explicación. Ahora bien, decir que significa el Señor que mira hacia abajo desde lo alto, como Él amablemente lo explica más adelante, el espíritu de los Budas presente en la iglesia, también es otra expresión de Él, del señor Davids, es reinvertir completamente el sentido de lo que significa Avalokitesvara. Dice, sería equivalente a decir que el señor Sinet mira hacia abajo desde lo alto de sus fragmentos de verdad oculta. Estos son unos escritos que hizo y se convirtieron en un libro que existe hasta la fecha, y a eso se refiere el maestro, dice, que a decir que el señor Sinet mira hacia abajo desde lo alto, es decir, desde sus fragmentos de verdad oculta, sobre la Sociedad Teosófica Británica, mientras que es esta última la que mira hacia arriba al señor Sinet, o más bien a sus fragmentos como expresión, y en su caso, la única posible, la culminación del conocimiento buscado. Este no es un ejemplo ocioso y tiene exactamente la situación. En resumen, Avalokita, Isvar, interpretado literalmente, significa el Señor que es visto. Para implica, además, más bien el adjetivo que el sustantivo señoril, señorío, existente por sí mismo, no señor, como dice, es el Señor que mira hacia abajo, sino quiere decir señoril o señorío. Cuando se cuando se interpreta correctamente en un sentido, es el sí divino, o sea, el Atma, percibido o visto por sí mismo. El Atman o séptimo principio desembarazado de su distinción ilusoria o mayábica con su fuente universal, la cual se convierte en el objeto de percepción y por la individualidad concentrada en Buddhi. El sexto principio, algo que solamente ocurre en el estado más elevado de Samadhi. Esto es aplicándolo al microcosmos, es decir, al hombre. Luego viene una explicación muy larga de varias páginas con respecto a esto. Pero bueno, entonces, esto de utilizar o de aplicar las intuiciones o la intuición o problemas específicos que hay que resolver, no necesariamente, como en el caso de Newton, tiene que ser algo conocido. Que en el caso de Newton, bajo la observación profunda, pero la observación de la mente superior que se puso en juego, a observar por qué caían las manzanas, según se relata, o un fruto, o algo que caía de lo alto. Entonces, Newton fue eh, utilizando precisamente el
de la intuición hasta que lo logró tanto estar atento a todo eso y una vez, otra vez y otra vez lo intentó hasta que llegó a su mente la comprensión de cuál era la razón por la que caían las manzanas, en este caso. Yo recuerdo esa historia, ¿no? Entonces se trata de forzar a la mente, vamos a decirlo de esa manera, a que busque una respuesta a algo que está observando o de algo desconocido, desentrañar cuál es el misterio, desentrañar ese misterio y hacer que ya no sea un misterio, que sea algo claro, que se pueda explicar y que se pueda demostrar. Es así como se ponen en juego el de la intuición, en este caso. Es lo que yo eh, tengo de esa manera. Y bueno, pues es un trabajo que cada uno de nosotros individualmente puede realizar. Puede pensar en cualquier problema y tratar de resolverlo de diferentes maneras hasta que encuentre la más apropiada. La más apropiada es aquella que se puede realizar con el menor esfuerzo, con economía de energía y de tiempo, desde luego. Entonces, para eso es la intuición, precisamente. Tratar de comprender, no con la mente occidental llena de prejuicios, sino con el espíritu de la intuición y de la verdad. Lee el Mahabharata y trata de comprender, no con la mente occidental llena de prejuicios, sino con el espíritu de intuición y de verdad, lo que el plenamente iluminado dice en el primer Kandaka. Permíteme traducirlo para ti y dice lo siguiente, y así. En el tiempo en que el bendito Buda se hallaba en Uruvela, a orillas del río Naranjara, mientras descansaba bajo el árbol Bodhi de la sabiduría, después de que él se había convertido en San Buda, al final del séptimo día, teniendo su mente fija en la cadena de causación, habló de este modo. De la ignorancia surgen los sankaras, de triple naturaleza, producciones del cuerpo, de la palabra y del pensamiento. De los sankaras brota la conciencia, de la conciencia se origina el nombre y la forma. De esto surgen las 6 regiones de los 6 sentidos, siendo el séptimo únicamente propiedad de los iluminados, es decir, Atma. De esto surge el contacto, de este la sensación, de la sensación surge el anhelo o el deseo, kama o tanja, el deseo de vida. Del anhelo surge el ego, la existencia, el nacimiento, la vejez y la muerte, el pesar, la lamentación, el sufrimiento, el desaliento y la desesperación. Por la forma, las 6 regiones, el contacto, la sensación, el anhelo, el apego, es decir, el egoísmo, la existencia, el nacimiento, la vejez, la muerte, el pesar, la lamentación, el sufrimiento, el desaliento y la desesperación. Tal es la situación de todo este cúmulo de sufrimiento. Entonces, pues esto tiene relación fundamentalmente con las 4 nobles verdades acerca de el origen del sufrimiento y de la forma en que uno puede acabar precisamente con este sufrimiento. Aquí quiero hacer también un comentario relacionado con el árbol Bodhi, aunque al parecer existe tal árbol con ese nombre, pero yo más bien me voy a que el árbol Bodhi es el árbol de la sabiduría, es decir, es la expresión de la sabiduría, porque Bodhi se traduce como Buddhi, como sabiduría precisamente. Por eso dice el árbol Bodhi, sabiduría. Entonces,
Lo que se infiere aquí es de que el señor Buda estaba meditando, ¿sí? Estaba envuelto en ese estado de conciencia, que es lo que representa el árbol de la sabiduría, que es la filosofía Brahmavidya, la más elevada. Entonces, estaba establecido ahí y precisamente es que se le ubica así, pero es para mí un simbolismo, desde luego, y precisamente por eso dice, él está meditando, porque dice, teniendo su mente fija en la cadena de causación, la causación del sufrimiento, ¿no? Y ya por eso detalla que es la ignorancia, es los deseos bajos, desde luego, y todo lo que tiene que ver con el apego a la materia. Sabiendo esto, el bendito hizo esta solemne afirmación. Cuando la naturaleza real de las cosas se hace clara para el Bhikshu en meditación, todas sus dudas se desvanecen, porque ha aprendido qué es esta naturaleza y cuál es su causa. De la ignorancia surgen todos los males. A partir del conocimiento llega la cesación de esta masa de miseria. Entonces, el Brahmana en meditación se llegue y dispersa las huestes de Mara, como el sol que ilumina el firmamento. Por meditación se entiende aquí las cualidades sobrehumanas, no sobrenaturales, o el arhatado en lo más elevado de sus poderes espirituales. Copiado en Simla el 28 de septiembre de 1980. Toda esta declaración que se hace aquí eh, fue copiada en Simla, en aquella fecha precisamente. Entonces, eh, este es el aspecto real de las cosas, de la naturaleza real de las cosas, que un discípulo puede eh, sentir, percibir a través de la meditación, pero se desconecta desde luego del mundo material, del mundo de la forma, del mundo fenómeno y del mundo del dolor. Entonces, una vez de que se conocen cosas, se trabaja para eliminar las, los efectos que son producidos por el hecho de haber movido una causa o las causas que finalmente llevan al dolor. Fundamentalmente de la ignorancia. Una vez de que se, se sobrepone a la ignorancia a través del conocimiento del yo interno, entonces esa es la cesación del sufrimiento, la cesación del dolor. ¿Sí? Y desde luego que todo esto se consigue, eh, ese conocimiento se consigue a través de la meditación. El yo superior se pone en contacto con la realidad precisamente en el estado más elevado de la meditación que puede experimentar un hombre que viviendo en la tierra, que es eh, el samadhi. Entonces puede él encontrar, vivir esa realidad, sentir esa realidad ahí. ¿Por qué? Porque es la paz interior, que es el amor manifiesto en cada una de las acciones que puede realizarse estando en ese estado. El amor es lo real, porque está ligado, porque es el producto del espíritu, que es la realidad también. La regla inflexible es que los poderes que él consiga tiene que adquirirlos por sí mismo. Ante vosotros hay poderes de toda índole. Tomad los que dais, dice el maestro Cachi. Conversar con y enseñarte por medio de la luz astral, tal desarrollo de tus poderes psíquicos de audición
La CD o el poder de audición de sonidos ocultos no es una cosa tan fácil como te imaginas. Esto nunca se ha concedido a ninguno de nosotros, porque la regla de hierro es que los poderes que uno obtenga debe adquirirlos por sí mismo. Y una vez adquiridos y listos para el uso, los poderes reposan mudos y dormidos en su potencialidad, igual que los engranes y el mecanismo de reloj dentro de una caja de música. Y solo entonces resulta fácil darles cuerda con la llave y ponerlos en movimiento. Por supuesto que ahora tienes más probabilidades por delante que mi zoófago amigo, señor Sinet, quien aún en el caso de que abandonara el hábito de alimentar animales, sentiría todavía el deseo por dicho alimento, un deseo sobre el que no tendría control y, en este caso, el impedimento sería el mismo. Sin embargo, todo hombre seriamente dispuesto puede adquirir prácticamente tales poderes. En esto reside el carácter concluyente de decisión. No hay aquí más distinción de personas como tampoco la hay en cuanto a quién iluminará el sol o vitalizará el aire. Los poderes de toda la naturaleza están de ti. Tomad lo que puedas. Entonces, aquí no recuerdo, creo que se está conversando con el señor Hume, por eso hace referencia al señor Sinnen, precisamente en respecto de que él es comedor de carne y bueno, pues eh, él se alimenta de animales y, y, pues es un vicio, es un problema que él tiene y que aún y cuando dejara de comer porque desea agradarle al maestro o cumplir al maestro, si todavía sigue con el deseo de, no controla el deseo de, de alimentarse de carne, pues el impedimento sigue siendo el mismo. Porque como Krishnamurti dice, si, si dejas de hacer algo, pero sigues pensando en él, es como no lo hubieras dejado. Y aquí es lo mismo, sigue el apego. Y mientras el apego exista, entonces no puede, no puede desarrollar ningún poder que esté solicitado, no se le va a dar. ¿Por qué? Pues porque tiene ese problema. Para adquirir un poder determinado es necesario eliminar los apegos. Los apegos representan al egoísmo y darle poder a un egoísta es darle poder a alguien que va a hacer mal uso de poder y eso los maestros no lo hacen ni lo permiten ni lo desean, por supuesto. Entonces, eso, todos los poderes de la naturaleza están frente al discípulo, están frente a uno. Entonces, uno puede tomar lo que pueda, de acuerdo a sus capacidades. Y desde luego, diré, habemos, porque quizá en otra encarnación ya lo hemos hecho, habemos imprudentes que asumimos la responsabilidad de forzar nuestras capacidades para ir esos poderes y se logran en cierta medida, pero eso transpone las barreras del tiempo y nos volvemos a encarnar. Eso que adquirimos de esa manera forzada, ahora se manifiesta como poderes involuntarios a los que, con los que no tenemos, que no podemos controlar. Y así nos podemos proyectar al, al, al astral o al plano astral y ahí encontrar cosas que uno no quisiera ver. Quizá a nivel más bajo encontremos escenas de sufrimiento de seres humanos que andan deambulando eh, con, con, con heridas profundas y la carne cayéndoseles a pedazos o si fueron decapitados
con la cabeza en las manos y demás, y entonces esos poderes pues no sirven, esos poderes degradan o retrasan el camino, entonces eso no hay que desear tener poderes, hay que desarrollar los poderes a través del servicio, a través del altruismo, a través del amor, viendo, dando, ofreciendo nuestro tiempo, ofrendando nuestra humildad, nuestro reconocimiento a los demás, no estar sentado ahí, cerrar los ojos e imaginar que puedo hacer mil maravillas y demás, o estar tratando de comunicarme con alguien telepáticamente. Eso es pérdida de tiempo y pérdida de energía. Eso no debemos hacerlo. Aún nosotros que no somos discípulos, ni siquiera aspirantes, por lo menos en mi caso, pues en lo que debemos pensar es encontrar formas, poder servir a la humanidad de manera eficiente. A nosotros, acostumbrados más bien a hacer el pensamiento de nuestro locutor o corresponsal, que no las palabras con que él lo reviste, generalmente nos interesa poco la perfección de sus expresiones. Por otra parte, nosotros, ignorantes asáticos del Tíbet, acostumbrados a seguir con más atención el pensamiento de nuestro locutor o corresponsal que las palabras con que lo viste generalmente, nos preocupa muy poco la actitud de sus expresiones. Ahora bien, este prefacio parecerá, parecerá a ustedes tan ininteligible como inútil. Tal vez se pregunten, ¿a dónde quiere llegar con todo esto? Les ruego paciencia, porque tengo algo más que decir antes de llegar a nuestra explicación final. Unos pocos días antes de dejarnos Uthumi, aquí está hablando el maestro M. Hablando de ustedes, me dijo lo siguiente: me siento cansado y agotado de estas disputas interminables que tenía, sobre todo con el señor Hume, con Fer, con la señora Hallow, con el propio Cine. Mientras más me esfuerzo en explicarles a ambos, en este caso a Hume y a Sinet, las circunstancias que nos controlan y que interponen en nosotros tantos obstáculos a la libre comunicación, lo menos me entienden. Bajo los aspectos más favorables, esta correspondencia siempre será insatisfactoria, incluso a veces exasperante. Nada les satisfará por completo, a no ser entrevistas personales en las cuales podría haber discusión y solución inmediata de las dificultades intelectuales a medida que se presentaran. Recordemos que eh, las condiciones que los maestros pusieron fueron que solamente lo más cercano a que podrían aspirar Cine como el aspirante más allegado, y el señor Hume y otros cuantos que están por ahí cerca, a través de correspondencia de cartas precipitadas, no que el maestro entregara directamente a un tercero para que se le hiciera llegar. No, las cartas de los maestros eran precipitadas y generalmente eran dictadas a discípulos de los maestros que ya podían hacer ese trabajo y ellos las precipitaban. No necesariamente eran los maestros los que intervenían directamente. Y entonces el maestro KH, pues con amargura, con tristeza, no diré con desánimo, pero sí con cansancio y agotamiento, pues eh, tenía que batallar con los estudiantes al discipulado y por eso dice que está empleando mucha energía y se siente cansado y agotado por tantas disputas interminables, inútiles, porque así somos los seres humanos, necios, que no queremos obedecer lo que se nos indica por aquellos que saben verdaderamente, ¿no? Entonces,
Dice que a veces le es exasperante, porque nada le satisfará por completo, a no ser entrevistas personales, porque ellos querían eso, tener entrevistas personales, para que el maestro estuviera ahí muy a modo, para que le preguntaran todo cuanto quisieran y al momento les pudiera responder, pero pues eso no era posible. Entonces, eh, luego dice, es como si nos estuviéramos llamando a grandes voces a través de una infranqueable cañada y solo uno de nosotros viera a su interlocutor. De hecho, en toda la naturaleza física no existe un abismo entre montañas tan desesperadamente insuperable y tan obstructivo para el viajero como este abismo espiritual que los mantiene alejados de mí. Vean qué declaración tan tremenda, ¿no? Pone el símil de una montaña o de dos montañas que están divididas, están atravesadas por una profunda cañada y que pues eso dificulta la, la, la comunicación, puede ser a gritos o que uno de ellos eh, pues tratara de ver, el maestro tratara de ver al discípulo a la distancia, que el discípulo lograra verlo, quizá entre la bruma, entre la neblina o entre el follaje, o por la distancia, pues es poco probable de que pudieran notarse los rasgos del rostro del maestro para poder tener una comunicación más, más real, ¿no? Entonces, eh, imaginemos entonces cómo dice que existe un abismo entre montañas tan desesperadamente insuperable y tan obstructivo para el viajero como este abismo espiritual que los mantiene alejados de mí. O sea, ellos y nosotros estamos muy lejos de esa conciencia espiritual. Nuestra conciencia, dice Blavatsky, es mucho más cercana a la conciencia de un mosquito que a la conciencia de un salvaje. Imagínense, entonces, ¿en qué condición estaremos? Entonces, por eso tiene un alto valor el desarrollo de los poderes psíquicos de manera responsable y de manera controlada y que se deben hacer a través del servicio, a través del amor, del altruismo. Luego dice, el día 31, no juzgues por las apariencias porque puedes cometer una grave equivocación por este motivo y puedes perder tus propias oportunidades personales para aprender más. Mantente en guardia solamente y vigila, dice el maestro Kaachi. Nuestro maestro dijo, no juzguéis, y esto no fue dicho a los hombres ordinarios, sino a sus discípulos. ¿Eh? O sea, no juzguéis, le está diciendo al discípulo, porque el discípulo tiene un compromiso ya de su alma, de su ser interno, con la causa, con el maestro, con la sabiduría y con la humanidad. Por eso dice, y esto no fue dicho a los hombres ordinarios, sino a sus discípulos. Un discípulo no juzgará ni puede hacerlo a ningún otro, ya fuera en el largo camino de la vida ordinaria o en la acortada senda del ocultismo, es decir, entre sus condiscípulos, a fin de mirar inteligentemente en los corazones de los hombres. No solamente debe haberse vencido a sí mismo, sino que debe haber despejado sus ojos de toda niebla. Debe ser capaz de contemplar un corazón humano como lo hacen los hermanos de amor, sin ningún sentimiento personal humano que surja para enturbiar la visión. Es decir, que en lugar de juzgar, debe tratar de comprender. ¿Sí? Por eso dice de ver el corazón, no dice de ver a la personalidad.
Debe notarse que el mirar o sondear los corazones de los hombres adviene después del estudio de la vida circundante. Se necesita el poder de la inteligencia antes de que sea posible comprender verdaderamente a nuestros semejantes, aún a los más cercanos y queridos de nosotros. Con todo, tienen que ser comprendidos antes del fin de la peregrinación del alma, es decir, alcanzar la liberación. Solamente puede intentarse esto, solamente es permitido cuando el discípulo sea capaz de contemplar el motivo a través de la acción y cuando pueda él mirar ambos, motivo y acción, impersonalmente y sin prejuicio de los hombres a fin de que llegue a conocer esa raza de la cual él forma parte. Y si bien todos los hombres dan todos los pasos, empero cada uno se ha individualizado de modo distinto y por consiguiente cada hombre dará su paso a su manera. Para él significa una cosa diferente de lo que signifique para otro cualquiera. Será una experiencia única en cada caso singular y el discípulo tendrá que devenir omnisciente y conocer a los hombres como conoce a todos los demás. Vemos aquí entonces que debemos evitar juzgar. En primer lugar, ¿quién nos dio permiso de juzgar? ¿Quiénes somos nosotros? Recordamos aquella sentencia de todo aquel que juzgue será juzgado. Por supuesto, esto no es otra cosa más karma, por supuesto. Pero en lugar de criticar o de juzgar o criticar, debemos tratar de comprender cuál es el motivo por el que los demás actúan de tal o cual manera. No estar ocupados en estar juzgando para poder sancionar. Nosotros no somos jueces, nosotros somos uno más, como los discípulos. Por eso a los discípulos se les pide que no juzguen, que mejor traten de comprender desde el punto de vista del amor a aquellos hermanos que tienen una cierta actitud y verlos con compasión, con misericordia. No importa cuál sea el motivo que tengan por el que actúan así, eso no es lo más importante. Lo más importante es comprender por qué se actúa, por qué los demás actúan de tal o cual manera, porque a nosotros no nos corresponde. Hay jueces, miremos, y no jueces. La propia ley de karma se convierte en el juez y la propia ley de karma se encarga de ajustar los efectos a las causas. Ni siquiera los señores del karma son jueces. Los señores del karma son administradores solamente del karma. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene derecho o tenemos derecho de expresar lo que tenemos que expresar de la manera en que lo percibimos, de la manera como lo comprendemos y demás. Si se trata de los demás, nosotros trataremos de comprender, no juzgando, sino solamente tratando de comprender o comprendiendo las razones o las causas que mueven a desarrollarse, desempeñarse como lo está haciendo. Y eso es todo, porque no tenemos capacidad para juzgar. Nosotros podemos darnos esa libertad de decir que somos capaces de juzgar. Sí, pero generalmente nuestro juicio será implacable y cometiendo injusticia. Y no se trata de eso. Se trata de que tengamos la libertad de discernir, eso sí, discernir, no juzgar,
Y entonces, a través del discernimiento, podemos comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, la inteligencia aquí juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque se utiliza el poder del libre albedrío y esa es nuestra responsabilidad. Así que con esto terminamos. Creo que quedan material suficiente para poder reflexionar y bueno, pues ahí queda la tarea. Les agradezco su atención y su paciencia. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, me llamó mucho la atención cuando el maestro le dice a Seth que no actúe con sentimentalismos. Sí, Eso es porque el maestro ya no tiene, ya superó todo lo que es la personalidad. sí, por supuesto, sí, pero él le dice que eh, lo conmueve, me conmueve tu actitud hacia mí, y que es a través del sentimiento que Sinet en este caso tiene mucho apego todavía por la persona y la personalidad del maestro, ¿sí? Mm. Sin conocerlo, porque pues, quizá en ese momento ni se le había presentado, o no recuerdo si alguna vez se les presentó, aunque sea en forma astral, ¿verdad? Pero, pero por las palabras que dice, pues todo el sentimiento ilusorio que tienes hacia mí, ¿no? Ese apego, todo lo conmueve, ¿no? Porque el cine se hace una imagen del maestro, una imagen desde luego desde el punto de vista sentimental solamente, ¿no? Y entonces, pues lo adora, lo, este, lo entroniza, lo Ujú. entroniza desde el punto de vista de sus propias emociones, que generalmente son de sentimentalismo, ¿no? Entonces, pues es algo que a mí también cuando lo leí me conmovió, ¿no? Que el maestro con mucho amor le dice al discípulo, ¿no? Bueno, le conmueve su actitud, pero que no debe hacerlo, desde luego. Porque así lo hace, me imagino así lo hacía con sus amigos, con las personas comunes, digamos, ¿no? Ujú. Ah, oye, Enrique, otra cosita. Este, las cartas que le envía el maestro a Cinet, como tú lo mencionaste, el maestro designa a alguno de las personas que están en su servicio que él la redacte y la envíe a Cinet a través ¿cómo se dice? De De la precipitación. precipitación. Ajá. Ahora, ¿y cómo es que Cine le envía carta al maestro? ¿Cómo es que también lo hace con precipitación? ¿O de qué manera es que le llegan al maestro? Sí, bueno, a ver, los maestros o el maestro les dictaba generalmente lo que dicen explicaciones que están en la doctrina secreta en propias cartas. Los maestros eh, tomaban a uno de sus discípulos avanzados que ya tenían el poder de hacer la precipitación y ellos les dictaban, ¿sí? Pero Ok. no les dictaban personalmente, sino a través de telepáticamente. Quizá, Ajá. quizá ocasionalmente, en algún momento los podían contactar, pero el discípulo podía estar, el maestro podía estar en el Tíbet y el discípulo podía estar en Londres, por decir algo, o en Oh, América, o en cualquier ujú. parte de Europa. Y entonces lo contactaba para decirle, te voy a distraer porque te voy a encargar una misión, entonces te voy a dictar una carta que la vamos a precipitar, la vamos a enviar a Plan, en este caso a Cine o a Hume o a cualquiera de ellos. Entonces, mentalmente, telepáticamente, ya recibía el discípulo el mensaje, él lo grababa en su mente o lo iba escribiendo al momento y ya después ese, ese discípulo tenía la capacidad de precipitarlo
a través de un ejercicio mental específico, y bueno, hacía la precipitación y generalmente tenía la señora Blavatsky un cuartito y digamos una cajita donde tienen los sobres, conteniendo la carta, ¿sí? Y a veces indicación mental o a través de la mente se le hacía a, a, este, a la señora Blavatsky o al señor o al coronel Olcott o a cualquiera de ellos que estaban más cercanos al maestro, favor de entregársela a Al cine. interesado, ¿no? Sea el que Ajá. fuera, ¿sí? Es entonces cuando, o previamente, una vez que recibían el mensaje, este, eh, Blavatsky o Olcott les llamaban y les decían, hay algo para ti, y entonces pues ya ahí la recogían. Ese era el mecanismo que se hacía. Eso es. Ahora, cuando Ahora, en el sentido inverso, ajá, entonces, CINET y ellos sí escribían las cartas físicamente ok, y, y las depositaban ahí, y ujú, los maestros o sus discípulos la recogían inversamente y las precipitaban hacia el mundo mental, ¿sí? ok, Así es. CINET no podía hacer eso, por supuesto, ¿sí? ok, Solamente perfecto. las escribía todos los discípulos o aspirantes al discipulado, escribían las cartas y las depositaban en esa cajita, ya sea directamente si se los permitía Blavatsky o se lo entregaban a Blavatsky o a Olcott, y ya ellos las depositaban ahí y ya de ahí desaparecían las cartas. Ujú. Interesante. Muchas gracias, Enrique. Sí, Felicidades. sí, gracias. Y les agradezco a todos por su paciencia, por estar aquí. Pues ojalá sea de utilidad lo que comentamos hoy para sus vidas.